Bueno, 5 años después empieza el juicio de uno de los casos más famosos de la pandemia, que fue el caso de Solange. Sí, que más nos conmocionó y atravesó, ¿no? Porque ese absurdo de que un papá no podía llegar hasta donde estaba su hija para en despedir agonía, a la ¿no? hija que estaba muriendo. Sí. Y vos sabés que fue en Arriba Córdoba, en vivo, que estaba el papá en el límite provincial. Y le hicimos una nota en ese momento. Y en ese momento el papá contaba de no me dejan pasar. No lo podíamos creer. Y lo mandaron de vuelta escoltado. Sí, lo mandaron de vuelta escoltado. Con una tía que estaba también con una discapacidad. No. Las locuras que han pasado durante la pandemia. Le dijo y la cuarentena a Roxana en el móvil de Noticiero 12, en aquel momento, Solange, hasta el último suspiro voy a hacer valer mis derechos. Pero no pudo darle ese abrazo final a su papá. Vamos a recordar rápidamente este caso que, como decías vos, Laura, bien, con el de Abigail Jiménez. ¿Se acuerdan la nenita alzada en brazos por el papá cuando no podía traspasar el límite entre Tucumán y Santiago del Estero? Creo que fueron las dos imágenes más fuertes de la pandemia. Hoy en los tribunales de Río Cuarto, efectivamente, Jorge, comenzó este juicio. Yo diría que es casi simbólico, porque vos hablabas al comienzo de Telenoche de la justicia, Jorge. Vamos viendo algunas de las características de quienes están imputados y todo eso, porque esto demuestra que se corta el hilo por lo más delgado. Está claro eso. Como decíamos, Solange no pudo dar el último abrazo a su papá porque le impidieron este ingreso a Córdoba, allí en la zona de Huinca Renancó. Pablo Muse y su cuñada, discapacitada, la mujer estaba en silla de ruedas, tenía domicilio en Altagracia, volvía con Pablo y aún así no lo dejaron pasar. Ellos venían de Neuquén. Esto sucedió el 16 de agosto del 2020. 700 kilómetros escoltados por policías de Río Negro, de La Pampa, de Córdoba, para regresar a su pueblito, a Neuquén, cuando no lo dejaron pasar. Muse después terminó dando negativo de COVID cuando le hacen el PCR, pero eso sucedió 4 días después. El 21 de agosto, 1 hora antes, a las 9 de la mañana, cuando le dieron el resultado, él se había enterado que había fallecido su hija, que acababa de morir. Veamos los imputados rápidamente y después pasamos al compacto de lo que sucedió hoy en Río Cuarto. Les decía por esto que la justicia se corta por lo más delgado, el hilo se corta por lo más delgado. Eduardo Andrada, médico, en ese entonces director del hospital de Huinca Renancó. Analía Morales, trabajadora social e integrante del COE de Río Cuarto. La imputación que pesa es abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y uno se pregunta... ¿Eso son los 2 imputados? Exactamente. En un primer momento, Jorge, había 4. Un policía de la Caminera y un médico pediatra, que después el fiscal de Huinca, el juez de Río Cuarto, los sobreselló. Y quedaron estos 2. Y uno se pregunta, ¿pudo ese médico, esta trabajadora social, que seguramente algún tipo de responsabilidad en todo esto han tenido, hicieron cumplir la ley, pero no había nadie por encima de ellos del gobierno provincial que mereciera estar sentado en el banquillo de los acusados? O casualidad, ¿no? La verdad que da mucha bronca. ¿Y cómo no entenderlo al papá cuando dice, acá tendría que estar también sentado Alberto Fernández, por caso? Bueno. Sí, pero aparte en este caso... entre que se hizo público y fallece Solange, pasaron 4 días. Exactamente. Es decir, si hubo una equivocación, un abuso de autoridad, había porque tiempo se para creían todos los dueños del mundo, que decidían sobre la vida de los demás, y cometieron ese abuso y esa injusticia el primer día, podrían haber buscado de alguna forma reparar ese daño. Buscarlo al papá, que volviera, un avión sanitario, pero no hicieron nada. Recién ahora se enteran que había un artículo de excepción en aquel famoso decreto del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que permitía estos casos donde se permitía transitar para poder cumplir con el objetivo final, casos excepcionales. Recién ahora se dan cuenta, ya es tarde. El abrazo no pudo ser. El 11 de septiembre, la semana que viene, posiblemente se conozca la sentencia. El viernes van a declarar los testigos, 20 en total. Pero ahora ya está, ya no se puede reparar. Yo creo que no se repara de ninguna manera. No solo el daño que le causaron al papá, que no pudo despedirse de la hija, eso obviamente que no. Pero tampoco hace justicia, porque ha pasado tanto tiempo de aquella época, ya uno ni se acuerda, ha perdido idea de lo tremendo que fue.
Porque, ojo, mucha gente de la que ahora hoy se escandaliza por todo eso, en aquel momento era de los que le pegaba cartel en contra de los médicos porque vivían en el edificio, ¿eh? Sí. Había mucha gente que tenía, no sé si por miedo o lo que fuere, pero tenía conductas parecidas a las que tuvieron la policía o los médicos ahí con el papá de Solange. Bueno, Era duro transcurrir eso, ¿eh? Si les parece, veamos el compendio de lo que hoy pasó en los tribunales de Río Cuarto. Sería una condena, lamentablemente, de ejecución condicional con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y hay otra paralela que se está investigando en la Fiscalía de Instrucción aún, donde se está investigando la responsabilidad de otros funcionarios a nivel nacional y a nivel provincial. Estoy tranquilo, gracias. ¿Cree que se va a hacer justicia? Espero que sí, espero que sí. ¿Cómo pasó estos años? Con mucha preocupación cuando se refería a estos temas, obviamente. Vamos a pedir la solución. ¿Hay algún responsable de lo que le ocurrió a la familia Muse? Yo no sé si hay algún responsable, sinceramente, pero mi defendido no es responsable. El doctor Andrada no estaba físicamente en el control. Fue informado telefónicamente a través de WhatsApp, nada más. Desconocía todas las particularidades que estaba viviendo Muse y porque desconocía que se encontraba acompañado por otra persona que sí tenía domicilio en la provincia. Ese es el problema. No pudo tomar una decisión en base a todos los elementos que debería haberlo tomado. ¿Siente o se ha sentido responsable en algún momento de esto de lo que ha denunciado la familia Muse? En ningún momento, porque no tuve participación en el hecho. Cuando las personas llegaban a cualquier puesto sanitario, las decisiones las tomaban los responsables del puesto sanitario. Simplemente contactar a Plotier. Cuando a mí me solicitan contactar a Plotier, la decisión ya estaba tomada. Nunca supe que el señor Muse venía con la señora Oviedo en el auto. En mi teléfono simplemente está el documento del señor Muse, los test rápidos y un parte policial que indicaban que tenía que volver. Tenemos mucho interés en algunos testigos, sobre todo para que salga bien a la luz cuál era el cargo que desempeñaba ella, dónde lo desempeñaba y qué funciones cumplía. Una investigación que sea ejemplificadora para todos los casos, que no termine solamente, como dije yo, con la sábana más corta. Las irregularidades fueron grandes. En eso tiene razón el señor Muse desde el principio. Justicia y que no nos pase lo mismo que nos pasó a nosotros. La verdad que ya es volver atrás de nuevo, heridas totalmente abiertas que están y siguen sangrando. Pero bueno, hay que estar y ver si se puede cumplir la justicia que realmente necesitamos para mi hija. ¿La justicia puede cerrar una herida? No, alivia, pero no cierra. Jamás va a cerrar nada. Pero alivia que estos tipos estén presos, alivia que no estén en el poder, alivia muchas cosas, sin necesidad de tratar así a los seres humanos. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Ellos? Sí. Por poder. Tenían todo el poder para hacer lo que querían con todos. Lo revivo todos los días, todas las noches, lo tengo presente, no se borra de la cabeza, de bronca, de ver que un director de un hospital, de 2 hospitales en ese momento, que no haya visto la historia clínica Solange, cáncer estadio 4. ¿Y si te piden perdón a toda la familia? No. ¿Después de cuándo? ¿5 años? ¿Lo podrían haber hecho antes? Yo le dije no lo voy a perdonar. Ni a ellos ni a los responsables que supuestamente tomaban decisiones de arriba. No, yo coincido que no hay reparación posible del daño causado. Imposible. No hay. No, pero bueno, la justicia, aunque sea parcialmente, busca reparar. Sí, pero ¿sabes qué, Laura? 5 años, che. ¿A vos te parece 5 años que se demoren para juzgar un caso que debió haberse juzgado muy rápido? ¿Qué prueba había? No había que investigar demasiado, digamos. Además, Jorge, no debería haber pasado, porque a propósito pusimos las fechas, 16 de agosto y 21 de agosto, en el medio una semana. El error se podía haber subsanado en ese momento. Ahí. Claro que se podía haber subsanado. Sí, ya se había hecho público, ya se sabía, sí. Pero son dos cosas, porque una es esa, yo no sabía que no le habían pedido disculpa al Papa, porque recién me acabo de enterar por el padre que nunca le pidieron perdón, pero bueno.
O sea, son dos cosas. Primero lo que vos decís, Néstor, recién, claro, ahí podrían haber reparado. Y después los 5 años, yo no puedo entender que se demore la justicia tanto. No lo puedo entender, la verdad, que no hay razón lógica para que eso pase. No entiendo. Bueno. Agustín. Okay. Laura, Jorge, vamos a hablar de Talleres, que ayer perdió con Riestra.